un nuevo episodio de Cara a Cara, el podcast de eventos latinoamericanos y Funky Company. Y como saben, en Cara a Cara les traemos a grandes personajes de la industria de reuniones, pero tratamos de mostrarles la cara más humana, que nos cuente sus experiencias, un poco más sobre su vida personal. Yo soy Carolina Dano, directora de la revista Eventos Latinoamericanos, y por supuesto me acompaña Jesús Aguilar de Funky Company. Bienvenido. Hola, Jesús. Hola, Caro, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos los suscriptores y seguidores del podcast Cara a Cara. Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este espacio que tenemos dedicado a las personalidades y actores de la industria de reuniones. Y hoy no es la excepción, Caro. Hoy tenemos un gran personaje. Hoy tenemos, yo te diría, amigo. Totalmente. Yo te diría que hoy tenemos justamente una de las personas, si no la más importante y más influyente en lo que es la industria de reuniones. No hay que olvidarse que fue 2 veces presidente de ICA, de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Correcto. Pero como tú decías, además es un gran amigo. Así que le damos la bienvenida a Arnaldo Nardone. Hola, Arnaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ¿Cómo va? estás? Bueno, muy bien. Acá feliz de estar con ustedes en este podcast de eventos latinoamericanos y funky. Un placer. Un placer. Recibirte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Seguramente esta plática la tuvimos que haber acompañado de una copa de vino o algo así, no sé, pero bueno, ya estamos sobre la marcha, tal vez. Exactamente. Totalmente. Ahora en una serie de programas que me pidieron grabar sobre gastronomía, que es increíble, voy a tener que hablar de vino, justamente, y parrillas. Así que bueno. Sí, ya te vimos en redes, grabando con Blanca, exactamente. cocinando en vivo. Mi nueva Estás profesión. funcionando. Muy bien. Sí. Bueno, pero Arnaldo, te invitamos hoy, además de todo lo que mencionábamos, y nos podemos pasar todo el podcast hablando de todo lo que has hecho en la industria, pero especialmente te invitamos porque, bueno, tuvimos el placer de entregarte el Premio Latino, edición especial 25 años, hace poquito tiempo, durante FIEXPO. Uh-huh. Ese premio, como ustedes saben, lleva el nombre de Sergio Baritucio, justamente quien fue fundador de la revista y director de FIEXPO. Entonces, bueno, obviamente fueron socios y amigos con Sergio. Y la primera pregunta es, ¿cómo te sentiste o qué significó para ti recibir ese premio? Bueno, fue un momento muy especial, un momento de esos que primero no me lo esperaba y segundo que tiene un significado mucho más allá del premio, o sea, el nombre, la persona, quién representó para mí durante los años que nos conocimos, porque más allá de haber transitado juntos en la industria de reuniones, él en un momento, y recuerdo ese momento, fue en el año 98, 97, por ahí, él me dice, che, Arnaldo, mirá que estoy un poco aburrido, ahora que se viene el Congreso de Cocal, vengo yo liderando lo de Audoca en Uruguay, voy yo a Cocal, es un momento que tengo que pasarte la posta a vos, porque la verdad que estoy un poco cansado, y yo vengo trabajando desde, me dice, la fundación de Cocal, así que me gustaría que vos fueras en representación de Uruguay por primera vez a Cocal, y eso fue justamente el año 98 Uh-huh. a Medellín, que Sergio no va y me pide a mí que yo tome la posta y a partir de ahí, bueno, tomo la posta de Cocal, después se me viene la presidencia de Audoca y todo junto, entre las tantas anécdotas que tengo con él. Después, ayer estaba revisando unas fotos del año 2000, parece mentira, donde estábamos juntos en La Habana, promoviendo el Congreso de Uruguay de Cocal del 2001, donde en esa foto estamos varias personas representadas. Estaba, me acuerdo, el embajador de Uruguay en Cuba, Estrázulas, estaba Benjamín Liberov, que fue viceministro, subsecretario de Turismo de Uruguay, estaba una organizadora de congresos, Carmen Ibarra, estábamos todos ahí haciendo un discurso en la famosa Casa de la Amistad de La Habana, trabajando, que además eso viene también otra anécdota, que éramos quizás una de las delegaciones más grandes que viajó a Cocal en ese año,
y todavía volaba Cubana de Aviación, que el ruido del avión se sentía en el aeropuerto Carrasco Montevideo casi a 1 kilómetro cuando llegó el avión. El ruido que hacía de una turbina de un avión ruso, Tupolev, algo así. Y yo había prometido a la delegación, éramos casi 18 personas, que yo era el presidente de Audoca, además. Dije, no, muchachos, váyanse ustedes en Cubana, que yo me voy en American Airlines, que todavía volaba increíblemente a La Habana. Bueno, bajo pena de muerte, todos me obligaron a viajar en Cubana, representando obviamente y liderando esa delegación. Entre ellos obviamente estaba Sergio, que fue el que más insistió, buen amigo. El avión, las butacas se movían así porque los tornillos se salían de los asientos. La azafata sorteaba ron al ir al avión, sacaba unos numeritos de la bolsa para distraernos. Y bueno, así fue el viaje a La Habana. Y el retorno lo hicimos en aquel momento, cuando llegamos al aeropuerto Carrasco, todos se acuerdan, obviamente se acordaría Sergio si estuviera, hice como el Papa en aquel momento, me agaché en el aeropuerto Carrasco y pisé el suelo del aeropuerto porque había logrado llegar. Otra vez, también en ese viaje a La Habana, se corría la voz y salían todos lados la televisión que el jugador de fútbol Maradona estaba en tratamiento en La Habana contra, bueno, todo el alcohol, etc. Y resulta que nosotros estábamos con todo el grupo a un lugar a tomar, era una cena con show y eso, y ahí salía el amigo Maradona, obviamente en un estado interesante, le dice, lo saludamos, ¿qué decís, Diego? Y dice, ¿dónde son? De Uruguay, nos agarra Sergio a mí, nos abraza y todavía estoy tratando de buscar esa foto, que fue increíble. Wow. Yo para que tengan una idea lo que significa esto, porque ya anécdotas tras anécdotas a partir de ese año, de 97, que no pararon, más allá después de formar Fiespo en el 2007, donde obviamente también Carolina estuvo en esa reunión, y todo lo que se vino después, ¿no? Todo lo que venían los viajes cuando salíamos con él a buscar nuevos destinos, etc. Entonces, la persona, quién era, lo que representaba, lo que representó para muchos, un fundador de una sociedad como Cocal, un amigo, entonces para mí tiene un significado tremendamente importante, muy sentido. No quise por eso decir ni una sola palabra en ese momento porque la verdad que estaba muy emocionado. Y bueno, tengo esa buena memoria en general. Así que para mí es un recuerdo muy especial, un premio muy sentido. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna. Sí. Yo tengo mucho que comentar ahí, pero bueno, sé lo que hay entre ustedes y en este aspecto de entre self y todo. Entonces, sí, bueno. Sin duda un valor de lo divertimos mucho. Sí. Y bueno. Ahora, bueno, sin duda estás lleno de anécdotas y con la primera pregunta ya nos soltaste dos muy interesantes y muy divertidas. Pero, ¿cuál es el momento, a ver si lo tienes, el momento clave en que descubriste que tu vocación, tu pasión o tu vida iba a estar enfocada a la industria de reuniones? ¿Tienes algún momento clave? Porque sabemos que es hotelero, o sea, tienes una trayectoria por ahí interesante, pero ¿en qué momento dijiste ya, la industria de reuniones, turismo de reuniones? Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, pero no fue solo en esa ocasión, sino que ese fue el comienzo y después se reafirmó básicamente por un pedido muy especial. Pero nosotros, yo había entrado en el año 1976 en lo que era el Victoria Plaza Hotel, el principal hotel de la ciudad de Montevideo. Y ese hotel ya en esa época tenía un salón muy importante que era el Zafiro Room, que estaba a la entrada del hotel, tenía el lobby de entrada, estaba peor el lobby de entrada, y tenía también en un segundo piso unas más o menos 6 salas. Y ahí más o menos yo miraba los eventos que transcurrían, muy importantes en esa época, pero todavía no me había entrado eso de esa pasión, ni mucho menos. Pero luego la empresa que construye el nuevo hotel que se construye detrás de esta propiedad, que era Victoria Plaza todavía, se inaugura justamente en enero del 96, diciembre del 95, con un gran congreso de oncología pediátrica,
que lo dirigía el doctor Castillo, hoy todavía al mando de una fundación muy importante en esa lucha tenaz que llevan día a día en la oncología pediátrica. Él tuvo en 2 fundaciones, ahora está en esta segunda, la Pérez Escrimini, y antes había sido la Blufo Higgins. Y él, bueno, un pasional de esos uruguayos que logra llevar ese congreso que era imposible llegar a Uruguay, trae el Mundial de Oncología Pediátrica. Nos conocíamos mucho con él, con el doctor Castillo, y veo la pasión que él le pone. Inauguramos el centro de convenciones nuevo, que era el más grande de todo el Uruguay en ese momento. Es decir, un centro de convenciones state of the art, como dicen a nivel internacional, hecho a todo lujo, con la sala plenaria más grande, zonas de exposiciones, salas complementarias. Era realmente un centro de convenciones a todo vapor en este Hotel Radisson, que además es un hotel 6 estrellas, se le podría decir en ese momento, el momento que se inaugura. Cuando yo empiezo a deambular ese año, finales, diciembre del 95, enero del 96, viendo todo el movimiento de la reunión esta de oncología pediátrica y viendo lo que era el centro de convenciones, realmente ahí empiezo a tomarle el gusto a la industria y a ver ese otro mundo que hasta ese momento no habíamos tenido posibilidades por razones obvias. No teníamos infraestructura adecuada en Uruguay para traer eventos de ese calibre. Entonces ahí comienza y se reafirma increíblemente 3 años después, en el año 98, cuando nosotros, para dirigir este hotel, la apertura de este hotel, en el año 93 por allí, había venido de Nueva York un gerente general para la apertura del nuevo hotel, con un vasto conocimiento hotelero, Peter Schwarté, de origen austríaco, pero radicado en los Estados Unidos muchos años. Y en el 98, que yo justamente me nombran director de ventas, congresos de todo el centro de convenciones ese, que me maravillaba, y de marketing, Schwarté me da una misión, como la misión imposible, ¿no? En la película, como Tom Cruise. Me dice, bueno, usted tiene que convertir esto en el centro de convenciones más importante de la región y se tiene que meter en ICA, me lo dice así además, y tiene que liderar esto en Uruguay. Usted tiene que poner el equipo al hombro, acá nadie sabe nada y usted tiene que meterse en esto de lleno. Es una orden mía, cueste lo que cueste. Que incluso hay una anécdota buenísima, o como le quieran decir, que en ese momento que él me está dando la orden, que me está en su escritorio, en la oficina que teníamos en el piso 7, y me habla de ICA, yo le preguntaba, ¿qué es ICA? ¿Qué tiene que ver ICA? No sé cuánto, y él me mencionaba en aquel momento al presidente, que después se convirtió en un gran amigo mío, Peter van der Hoeven, que era un australiano súper profesional, que era el presidente de ese momento en ejercicio, año 90, estamos hablando principio del 98, y estamos conversando y la secretaria en ese momento de Peter, que era el director general, entra a la reunión nuestra y dice, perdón que los interrumpa, dice, hay un señor afuera que dice ser de ICA, y que quiere tener una reunión con ustedes. Era Bessel Sutter, que era director de finanzas de ICA en ese momento en Ámsterdam, y venía recorriendo América Latina y venía a vernos si nos queríamos hacer socios. Creo que nunca la sorpresa de una persona como él, que podía estar en desarrollo, fue mayúscula, porque salimos los dos a recibirlo y le dijimos que lo estábamos esperando y nos hicimos... Bueno, qué casualidad. Se reafirma. Y ese mismo año, ese año 98, yo ya voy al primer congreso de ICA, desde los cuales no dejé de ir ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Voy a seguir tenés un récord, ¿no? ¿Cuántos años ya? Y bueno, sacada el 98, este va a ser el año 2025, nunca falté a ningún congreso. Salvo uno, porque no había aviones en pandemia del 2020, que fue el único año que no pude ir, porque en el 2021 estuvimos en Cartagena. Así que sí, fue un año que lo hicimos virtual. Pero en el 98 estábamos en Tokio, y increíblemente yo recién llegado, pero que había ido con todas las baterías, y cuento esta anécdota porque además me fui preparado para el Best Marketing Award y salí segundo, perdí en la final, con una propuesta mía sobre los congresos, un trabajo que hicimos sobre el tango y cómo lo vinculábamos. Bueno, no voy a contarles esto ahora.
Pero lo curioso fue que había elecciones en ICA. Y a mí me mandan, yo que era recién llegado, me nombran conjuntamente con otra chica, que no me acuerdo el nombre ahora, scrutineers. Teníamos que revisar todos los votos que habían llegado en aquel momento vía correo, o sea, absent ballots, más los votos en sala, para dar el ganador. Éramos nosotros los que hacíamos el escrutinio, estas dos personas totalmente. Y bueno, hicimos el escrutinio, fue increíble. Primera vez que voy, me toca hacer escrutinio de una elección de ICA mundial donde gana Tula Lindberg de Finlandia la presidencia. Así que un poco por ahí les cuento cómo fue mis comienzos. La verdad que es súper interesante. Qué casualidad lo de Bessel, ¿no? Que, bueno, Bessel también un gran y querido amigo que hoy ya tampoco está en este plano, pero realmente sí. cómo se dan a veces las cosas. Bueno, sí, exactamente. Y cómo, digamos, cómo uno, esto es, hoy yo escucho el storytelling. Si yo me pusiera así como con ustedes en el podcast, que está bien, porque me hacen contar cosas que de pronto yo las tengo, por suerte tengo una memoria prodigiosa, no me olvido de muchas cosas. Y tengo o sea, me empiezan a preguntar y yo me puedo transcurrir con hechos concretos que sucedieron, que son muy divertidos en algunos casos, y bueno, y fueron haciendo que me fuera forjando dentro de la industria y todo lo que se vino después, ¿no? Sin duda. ¿Cómo describirías la evolución de la industria, justamente desde que tú comenzaste hasta ahora? Bueno, a ver, en términos de negocio, es evidente que hoy, más allá que puedan seguir o debamos seguir profesando que es la industria más importante siempre y cuando la comparemos con el ámbito turístico, cosa que no es así, porque la industria realmente se compara con todos los sectores de la economía, por lo cual sería un poco absurdo, pero lamentablemente o realmente lo tenemos que comparar con el turismo porque todos los destinos en general, los presupuestos y las inversiones y el marketing que va hacia la industria de reuniones proviene de los ministerios de turismo, que es lo lógico de los países, por lo cual nosotros de alguna manera tenemos que compararnos con el turismo. Entonces, a lo que voy es, cuando yo comienzo a hablar, por ejemplo, salvo países como era el caso de Brasil, con las excepciones de San Pablo, Río de Janeiro, o México también, no se sabía absolutamente nada de lo que era un buró de convenciones. Vamos a ser honestos, no tenía ni idea de lo que era un buró de convenciones. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que hacer explicaciones de qué se trataba, a qué se dedicaba, y era obviamente una institución o entidad negada por la mayoría de los destinos o de las personas que dirigían los destinos. Obviamente había un negocio en el cual ya existía, pero no había la promoción, ni las bases, ni los estudios estadísticos que existen hoy, y lo que ayudó la tecnología para conocer el real valor que tenía. Más allá que es evidente que el negocio de la época del 95, y ahora yo nada más, hasta el 2025 creció exponencialmente, porque no solamente con los sectores tradicionales que de alguna manera define el EIC cuando hace este estudio en 220 países con Oxford Economics, donde dice, bueno, corporativo, asociativo, ferias y exposiciones, incentivos y otros. Más allá de eso, surgen otros segmentos de mercado que quizás estaban pero no tan visibles, y que llegamos casi a 11 segmentos de mercado que generan a su vez una multiplicidad y cantidad de eventos increíble. Entonces, el crecimiento ha sido exponencial desde un punto de vista de conocimiento del negocio, del valor del negocio, de la cantidad de negocios que se generan, y lo único que yo en esta evolución, y lo voy a decir, algunos capaz que coinciden, otros que no, tuvimos un corte en todo este proceso, que fue el corte de la pandemia, que hizo que emigraran muchísimos profesionales del sector nuestro, que de alguna manera venían consolidando lo que yo llamo el conocimiento y la aplicación del conocimiento. Nos quedamos con un vacío muy importante, o sea, como que se cortó el tema de la profesionalización del sector. Y eso llevó
y eso impactó no solamente a nivel global, sino mucho en América Latina. Y bueno, se perdieron liderazgos, se perdió conocimiento en el camino. Y esto para colmo en una región que tenemos una elevada rotación a nivel del político, es decir, de los puestos políticos, lo cual dificulta mucho más. Si vos tenés una rotación muy alta política, pero mantenés una estructura privada, bueno, la vas compensando, pero cuando se produce este fenómeno de salida de profesionales privados, sumado a la rotación de los públicos, bueno, hemos pasado por un periodo bastante complejo y yo todavía lo percibo todavía que se toman decisiones con falta de conocimiento real, ¿ok? Eso es, dentro de toda esta evolución buena, todavía veo que existe hoy, y si me comparo, capaz que digo que en la época de entre el 2000 y 2010 teníamos y 2015 había gente mucho más preparada. Ustedes me dirán que estoy loco, no sé si estoy loco. Hoy tenemos mucho más webinars, tenemos mucho más cursos, tenemos mucho más eventos que nos dedicamos a la educación, pero como la gente se va y rota mucho, y sumémosle a las nuevas generaciones que tampoco tienen digamos, mucho cariño a la industria, y encima por distintos motivos, y también porque las generaciones tienen la tendencia de rotación de empleo, poca permanencia en los empleos, lo que estoy notando es esa diferencia en este aspecto. Yo conocía profesionales que ejercían puestos de trabajo 25 o 30 años liderando destinos, por ejemplo, liderando DMO, liderando buró de convenciones, liderando centro de convenciones. Eso no pasa hoy. Es muy difícil encontrar eso. Yo miro al costado y no encuentro, no individualizo, no identifico gente que para nosotros en un negocio de relaciones personales es fundamental. No se termina de entender que las relaciones personales hacen a este negocio diferente. Nosotros nos diferíamos negocio porque nos conocíamos. Yo sabía quién estaba en cada lugar. Los tenía muy claros, principalmente los principales destinos. Hoy, si ustedes, lo voy a decir con mucho respeto a todos los destinos que hay en el mundo, pero si ustedes hoy miran el top 5 de ICA, por ejemplo, dedicado al mercado asociativo, quiénes son las ciudades, y yo los reto a que me digan en cada una de las 5 quién es el director, creo que se van a acordar de uno que se ha acercado a América Latina, que es Christoph, okay, de Barcelona. Pero después, si yo les pregunto a las otras ciudades, es difícil individualizar y conocer quién está al mando. Porque ha habido rotaciones, no se dan a conocer tanto, hay cambios permanentes. Entonces, esto es lo que yo veo en esta evolución, que se complica bastante. Y bueno, el resto sí, el negocio crece, pero también hay destinos que desaprovechan la bonanza de este negocio por desconocimiento. Eso es lo que estoy viendo. Exactamente. Hay mucho negocio y por desconocimiento se hacen malas inversiones, se eligen inversiones donde no deben ir. Si uno le pregunta a veces, bueno, ¿y por qué estás apoyando esto o aquello? No te saben responder realmente. Y de pronto te responden porque, bueno, nos parecía que teníamos que estar, pero no hay una respuesta coherente basadas en una decisión profesional de análisis. Entonces, este momento que estamos viviendo para mí es un momento complejo en ese aspecto. Si la toma de decisiones está basada en personas, no digo todas, cuidado, y vos ves poco, si vos mirás en América Latina, comparemos América Latina, si empecemos del sur hasta México, y decime a quién identificás hoy liderando la industria de reuniones, cuando de pronto hace 5 años sabía los nombres de muchos. Hoy son pocos los que van quedando como líderes de largo tiempo y de largo plazo. Y eso ha erosionado el crecimiento de muchísimos destinos. Ese es mi punto de vista, y obviamente puedo no estar de acuerdo con otras opiniones. Ya escuchaba un filósofo, psicólogo, que decía que está mal eso que dice que todas las opiniones son respetables. No, son respetables que opine, pero no respetables porque tengan razón. Eso es lo que yo trato de hacer. Si no estoy de acuerdo, discuto que no estoy de acuerdo. Y tengo pruebas todos los días cuando veo el accionar de destinos, dónde están, qué hacen, qué están haciendo en promoción, en marketing, y veo que están desperdiciando el negocio.
bueno, pero es mi punto de vista. Yo he encontrado la evolución, lo veo muy bien, crece, pero los destinos no nos vamos creciendo a la medida de lo que podíamos crecer. O quizás dicho de otra manera, creemos que estamos creciendo, pero no nos damos cuenta que podríamos haber crecido el triple de hacer las cosas profesionalmente. Sí. Y bueno, en fin, eso es lo que veo por ahora. No quiero extender mucho más. No, es una realidad que hay un cambio generacional, hay que saberlo guiar. Y tampoco podemos negar el boom latinoamericano que tiene, ¿no? en este momento la industria. Entonces, claro, concuerdo con varios puntos que traes, Arnaldo, y sí, simplemente hay que seguir engranando este tema de la industria para así llevarlo hasta el siguiente nivel, que creo que es el momento también de aprovecharlo, y hay muchas formas de hacerlo. Ahora, creo que por ejemplo, ¿sí? la tecnología se tiene que aplicar, y estoy plenamente de acuerdo. Creo que nos facilita muchísimo el trabajo. Pero es interesante este punto, porque hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Pero así sea la inteligencia artificial utilizada en un área de la medicina, o en un área de la ingeniería, o en la industria de reuniones, si no conoces realmente lo que querés de la inteligencia artificial, qué es lo que querés que consiga, y se lo explicás correctamente y luego lo revisás correctamente, es más probable que hagas cualquier error muy grave, porque no es únicamente lo que te da si vos no alimentás. Esto es como cuando vos buscás algo, tenés que saber alimentar lo que buscas para obtener el resultado que querés. Sí, no puedes considerarte experto solamente porque te estás basando en la inteligencia artificial, ¿no? Al final. Exacto. Ahora, ¿cuál crees que o sientes que sea tu mayor contribución al sector de la industria de reuniones al momento? Bueno, yo toda mi vida fui un fanático del conocimiento, ya que estamos hablando del conocimiento. Por un lado, traté de aprender con los número uno del mundo. Tuve la suerte de compartir en el board de ICA, en COCAL, en el GMIC, con personas pesadísimas. Yo cuento esta anécdota también, que mis primeros 2 años en el board de ICA, que yo no llegué, porque esto es interesante, yo no llego al board de ICA representando a la región. Yo soy electo en una categoría que se decía en ese momento, hoy sector, que es el sector venues, y en aquel momento era el sector hoteles y después pasó a ser venues. O sea que fui reelecto en el que conjugaba los hoteles con los centros de convenciones, cuando la diferencia era abismal. Nosotros éramos 70 hoteles y los centros de convenciones en aquel momento eran 250. Sin embargo, fui reelecto en la categoría. Y llego al board representando a todos estos 320 asociados. Y yo decía, y lo reitero hoy sin vergüenza, que trataba de hablar lo menos posible para no cometer errores frente a grandes de la industria que manejaban un conocimiento increíble y con los cuales yo, fíjense ustedes, algunos que fueron pues past presidents y posteriores presidentes de ICA, ¿no? Como es el caso de Harry, que era director de turismo y aviación del estado de Victoria de Australia, o con Christian Mullerner, que era ya en aquel momento director del Buró de Viena y venía de largo rato, o con Anne Walling, que era directora del Buró de Oslo, donde tuvo 20 y pico de años también, o con Lars Christensen, que era un PCO brutal, que digamos era gente así. La lista es enorme de los que yo compartí board, y yo trataba de hablar lo menos posible porque tenía miedo de realmente de quedar mal en mi opinión. Después con el tiempo me fui acostumbrando. Entonces, creo que este tema es un tema muy particular. La contribución es quizás que todo el conocimiento que yo iba absorbiendo, traté de volcarlo en mi América Latina y también fuera de América Latina. Traté de compartir el conocimiento, organizando talleres, siendo uno de los primeros en ICA de hacer los bidding workshops en distintas partes del mundo. Luego con la consultora del año 2002
recorriendo América Latina, donde yo instruía equipos. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Argentina, donde estuve prácticamente 8 años asesorando al gobierno argentino, recorriendo Argentina, que es uno de los países más grandes del mundo, norte a sur, este a oeste, donde generamos a partir de 4 burós, pasamos a tener 42 burós, o sea, generando casi, además, los que no tenían buró, casi 46 destinos para eventos en Argentina. Y eso lo hacíamos recorrida de 2 a 3 veces al año capacitando a las personas. Y eso lo hacían en toda América Latina, en congresos, en contrataciones en diferentes países. Luego los 3 libros que he escrito. Creo que si me preguntan, creo que lo que yo creo que puede contribuir más es al conocimiento. Lo que yo absorbí, compartirlo y volver a seguir aprendiendo, porque durante mi presidencia de ICA aprendí muchísimo también, y lo que venía aprendiendo nuevo lo volví a volcar hacia las personas que yo tenía la oportunidad de estar con ellos. Si me preguntan contribuciones aparte de esa, sí, creo que la primera oficina para América Latina de ICA, pero después abrí la de Middle East y abrí la de Sudáfrica, Sudáfrica. O sea, abrí 3 oficinas de ICA globales. Esas son contribuciones importantes. Y bueno, y poner de alguna manera, más allá del fundador, el mexicano de ICA, poner un poco a América Latina en el tapete con la presidencia de ICA y demostrarles que teníamos capacidad de liderar una entidad de esta naturaleza y gigante como es ICA, y que no por ser de este continente no lo podíamos hacer. Bien, claro. Hay bastante y podemos seguir hablando mucho, yo creo que mucho tiempo, con todo lo que tú has hecho, como tú decías, con los libros, con todas las capacitaciones que has hecho. Pero bueno, como el tiempo se nos acaba, vamos a pasar a otra pregunta, y después sí vamos a algunas preguntas para conocer un poquito más de Arnaldo persona. ¿Qué reto ves en el futuro cercano para América Latina? Creo que en el transcurso de las preguntas lo dije, pero quizás voy a decir otra cosa, es que nos tengamos más confianza, que creamos más en nosotros mismos. Eso, ¿saben qué? Yo lo veo mucho en México. La gente cree, no es malo creerse que uno tiene posibilidades de crecimiento y que toma decisiones correctas. Lo que yo estoy viendo es que América Latina sigue tímido a entender que podemos ser protagonistas de este negocio, que podemos estar a la altura de cualquiera en competitividad. Seguimos mirando hacia afuera, como que todo lo que llega de afuera es mejor. No estoy de acuerdo. Porque cuando la falta de todo lo que hablamos antes, de experiencia, conocimiento, rotación de personal, nos ha llevado a perder confianza en los que están. Y eso no es bueno para el crecimiento de una región. No es bueno ni en el sector público ni en el sector privado. Hay que saber que tenemos muchísima fortaleza, que tenemos la capacidad intelectual, profesional de salir adelante, y no que tenemos que pensar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que hacemos nosotros. Nosotros también somos generadores de conocimiento. Mucha gente, lo podemos ver en expositores, en conferencistas nuestros latinoamericanos que tienen amplio conocimiento de los diferentes temas que hoy se manejan en la industria de reuniones. Sin embargo, parece que estamos siempre con esa timidez de reconocer que podemos hacerlo. Ese para mí es el mayor desafío, tenernos confianza, no tener temor a nada, salir a competirle igual a todos. ¿Okay? Buenísimo. Sí. Hace un ratito mencionabas los libros que tú escribiste, pero ahora en FIEXPO se presentó un libro sobre tu vida. Y ahí una de las cosas que más me llamó la atención, o que ya en algún momento algo sabía, fueron algunas anécdotas de cuando fuiste periodista deportivo. Concretamente me acuerdo cuando fuiste a México, y no me acuerdo si algún otro mundial. Estuve en el Mundial de España, estuve en el Mundial de México, obviamente participé de las 2 finales, fui a copas en Europa, fui a copas obviamente la Copa Libertadores de América. Estuve muchos años, después tuve programa de radio con 2 colegas, y hoy soy socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos de Uruguay, socio de la Asociación Mundial de Periodismo Deportivo, la IPS. Bueno, fui reconocido por la IPS también por mi trayectoria, y obviamente ahí hay múltiples anécdotas, porque cuando yo comienzo para medios
totalmente impensables. Empiezo a ser representante para América Latina para medios árabes, situados en Qatar, Kuwait, Arabia Saudita. El destino quiso eso y bueno, después estuve en campeonatos y torneos en Qatar, fui invitado, recibí premios allá y luego tuve a mi cargo la cobertura de esos 2 mundiales. Y la anécdota mejor es que, una de las tantas, que en el Mundial de 1982 estábamos en el Estadio Bernabéu y nuestro fotógrafo era un suizo que se llamaba Zimmerman, el gordo. Tuvo un accidente cuando venía bajando en las tribunas de Bernabéu, se nos fractura y resulta que no teníamos fotógrafo en cancha. Y no tienen mejor idea del equipo, que íbamos como 10 personas. Nos miramos todos, el otro pobre estaba en camilla y me agarra una Nikon, la pone en automático y me dice, tomá, me la cuelga del cuello que vaya Arnaldo a la cancha. Y entro a la final entre Alemania e Italia, adentro de Bernabéu, atrás de los arcos. A cubrir con fotos. Yo también me pregunto cómo habrán salido esas fotos. Pero es increíble pasar sorpresivamente de ser un periodista de cobertura gráfica a pasar a ser fotógrafo en 5 minutos. Creo que eso fue increíble, nunca me olvidaré esa anécdota. Y esas fotos las veías hasta que las revelabas. No es como ahorita. Bueno, yo mandaba los rollos, los teníamos que meter. Imagínate. En un sobre, porque no es lo de hoy. Y No. Los mandábamos para nuestra sede en la revista. O sea que yo no sabía lo que iba a llegar. Capaz llegaban videos, yo que sé, no sé lo que podía llegar a la foto. Saqué no sé cuántos rollos me decían. Me enseñaron en 10 minutos cómo te debe cambiar el rollo. Es una cosa insólita. No, es que no es la verdad, la tecnología ahí sí ves lo que está sacando y funciona o no funciona. Sí, bueno, aquí tenías que esperar. Había un vicepresidente de FIFA en aquel momento, que era uruguayo, que era Eduardo Roca Couture, que estaba en el palco oficial. Y había una característica del palco oficial en el Bernabéu y el campo de juego, que vos accedías, era como una rampa que accedías de ahí. Y yo justo en el corte del primer tiempo subo a saludarlo y yo subo obviamente con 2 cámaras colgadas acá en el cuello. Cuando me ve me dice, ¿pero usted qué hace ahí? Soy un fotógrafo improvisado. Bueno, increíble. El México no cuenta las anécdotas, pero otras muy buenas, pero vamos a dejar esa nada más. No, y justo quienes no hayan tenido la oportunidad de platicar de fútbol, es una delicia platicar con Arnaldo, porque esa memoria estadística es de admirar. A mí me preguntas cómo quedó América Guadalajara el fin de semana pasado y no me acuerdo. Soy pésima. Alguien tiene memoria para ciertas cosas, pero le puedes preguntar a Arnaldo, oye, el México 70, ¿cómo quedó? No te voy a decir nombres porque ni siquiera me acuerdo qué equipos hay, pero te lo puedo decir. Me acuerdo de los partidos del 70. Y creo que te puedes acordar del minuto en los goles. Entonces, en el próximo FIEXPO o evento que los encuentren, agarren un ratito de plática de fútbol porque vale mucho la pena ese tema. Y hablando de fútbol, viene el Mundial. Y ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus predicciones? Uruguay, ¿dónde lo vamos a ver? Argentina aspira para el bicampeonato. México, nos ponemos a rezar. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, sin duda, Uruguay clasifica, porque tendría que pasar un cataclismo para que no clasifique, porque el próximo partido que le queda no es el último, pero el próximo partido es en Montevideo de vuelta y va a jugar contra Perú, que es un buen equipo, siempre ha sido un buen equipo, de buen fútbol, pero evidentemente el local es Uruguay y con que pueda, aunque sea empatar, está clasificado. Okay. Hablando del Mundial, es evidente que hay varios equipos, quizás vamos a tener un poco el barómetro en el partido que va a haber entre España y Argentina el año próximo, por la Copa esta que hace el campeón de América con el campeón de Europa, que era, ojo, no estoy hablando de la UEFA Nation League, estoy hablando de la Copa de Europa. Y ahí se va a ver, pero creo que equipos como España, Argentina van a estar de vuelta ahí en el top.
peleando las posiciones. Obviamente Argentina va a tener la falta, no lo sé todavía. Messi sigue jugando y en el banco va a estar, porque el técnico ya lo dijo. Y bueno, hay que abrir un signo de interrogación con Brasil por el tema del nuevo técnico, con Ancelotti, que viene con todos sus méritos atrás, un cambio de mentalidad y estrategia que le va a tratar de meter a Brasil, que tiene muy buenos jugadores, pero mucho desorden. Y muchas personalidades y unos juegos de equipo. Pero no hablemos tanto de fútbol. México no es, para mí, no es el México que yo conocí. México tuvo grandes equipos, muy buenos equipos. Te les digo más, hay un enfrentamiento de Uruguay en el Mundial de Londres del 66 con México, lo escuché, en el cual fue un partido muy complicado por Uruguay con México. México siempre tuvo tradición futbolera. Y quizás si me preguntas una cosa, Chucho, no porque vos seas de México, es uno de los países del mundial con mayor tradición futbolera y que nunca ha podido ganar un campeonato. Porque de esa lista que quedaban, como era España, que lo gana en el 2010, era de esos países también, que había tenido una participación siempre muy fuerte a nivel mundial y no tuvo suerte en ganarlo. Incluso tuvo la mala suerte de cuando organizó el campeonato en España, tuvo el peor equipo de la historia y le pasó a México en el 70, pero lo repitió en el 86, que tiene un equipo malísimo, cuando tenía que haber tenido un buen equipo para el Mundial. Tuvo mala suerte, ese cambio de generaciones que existen, ¿no? Y después, bueno, va a haber equipos que van a andar ahí, que siempre van a estar, que por más mal que estén, Inglaterra va a estar, tiene buenos jugadores, Francia va a estar también peleando ahí, y obviamente Alemania nunca se puede descartar. Y ojo con Portugal. No, bueno, pues ahí está. Vamos a armar una trivia. Ahí no di todo. Ojo que van a ser casi 48 equipos. O sea que no hablé de 6 equipos más o menos, ¿no? No, sí, México es la misma historia de siempre y pues, ¿qué te puedo decir? Justamente. Bueno, en cuanto a bebidas, acá puede haber un problema que duermas en tu casa o afuera. ¿Qué te gusta más, el pisco o el vino? El whisky. Políticamente correcto. Políticamente correcto. Ni una ni otra. Ni una ni otra. ¿Para qué entrar en problemas? Sí. ¿Rock o balada, Hernando? ¿Rock o balada? No, rock. Sí. Muy bien. Es bien rockero. ¿Te falta algún destino por visitar? Sí, me faltan. Lo tenés ahí como... Me falta uno que yo cuando era jovencito me pasé estudiando la historia de Egipto y lo he dejado para atrás. Ajá. Increíble, es un destino que uno no podía creer que yo no hubiera estado. Y otro destino como Hawái. Creo que Egipto y Hawái me están faltando. Es la locura. Ya sabes, hay que proponer en ICA que haya un congreso. A esos no fallas. Hay que proponerlo. Ahí está. Bueno, hasta hace poco me retaban y yo decía del 98 al 2025 todos los destinos fue el congreso de ICA, sin problema. ¿En orden? En orden cronológico. Así que piensen ustedes lo que es la memoria. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? A ver, ¿comprometida o no? No lo sabemos, pero oye, palabra que te define profesionalmente a ti, ¿cómo te define profesionalmente? Perseverancia. Muy bien. Sí. ¿Qué no puedes faltar en tu maleta de viaje? Además de un candado que me acuerdo que una vez me prestaste y me salvaste. Tenía de más. Mi equipo deportivo. Soy fanático del deporte. Todos los días, no importa dónde me encuentre, en qué parte del mundo y la diferencia horaria, lo primero que va a la valija son mis zapatos deportivos y mi equipo deportivo. Muy bien. Eso también habla de ahí está, ¿no? Disciplina y perseverancia. Bueno, es un poco en el libro que mencionó Carolina hace un rato de mi vida, bueno, ahí está definido los deportes, algunos de los deportes que hice. Y bueno, yo era fanático, siempre fui fanático del deporte. Competí en triatlón, pentatlón, remo, natación, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Fanático, aparte lo hacía con pasión, todo. Claro. Y ya casi para cerrar, que está fuera del guión, pero ¿qué te falta por hacer en la industria de reuniones? ¿Qué? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué todavía tienes ahí? ¿Qué me falta por hacer? En el tintero para hacer. ¿Qué me falta por hacer? Yo sé que mientras tenga
ayer repasaba, no sé por qué, por el tema de que van a hacer la presentación ahora en Montevideo del libro, repasaba me pidieron justo, yo tenía la grabación de cuando fui electo presidente de ICA en el 2010 y justo al final de mi discurso yo decía que bueno, que si hacía esto porque si no tenés pasión no puedes hacer nada. Y para mí la industria de reuniones es pasión, después de mi esposa, ¿no? También lo definía. Pero la pasión, si el fuego de la pasión sigue, voy a tener muchos retos por delante. Creo que me siento todavía plenamente activo. Soy un intérprete que me informo mucho, tengo mucho networking a nivel internacional. Tengo como una especie de radar en el cual lo voy manejando con mis drones hoy en día, donde voy llevando un poco la contabilidad o lo que pasa en el mundo y con los colegas, en definitiva, que siempre estoy en contacto, y los viajes permanentes, que no solamente a veces son viajes de placer, sino que termina teniendo reuniones con colegas de la industria que me reciben en todos los lugares que voy. Y ahí conversamos inevitablemente de lo que está pasando. Así que el desafío por delante es seguir consolidando América Latina y obviamente con Fiespo Exhibition Group, llevar adelante que Fiespo cada día sea mejor, cada día sea reconocida por lo que da, no únicamente por la marca que creó, que construyó, sino que esa marca se siga sosteniendo en la realidad de lo que pasa año a año y cada año mejorarlo. Creo que este año 2025 en Costa Rica, creo que la gente se sorprendió de sobremanera porque se encontró con algo que pensó que iba a ser lo mismo del año anterior y se encontró con toda una cosa nueva que impactó realmente. Y eso es lo que me propongo. Es decir, creo que hasta que la pasión esté encendida, seguir en este negocio generando ese tipo de cosas, ¿no? Qué bueno. Bueno, mantengamos esa mecha prendida entonces. Exacto. Para que no se apague. Arnaldo. Exacto. No, todavía no. No, por supuesto. Fue un placer. Muchísimas gracias. Realmente gracias por tu tiempo. Que sabemos que estás siempre con muchas actividades, pero bueno, nos encantó charlar contigo y estamos súper seguros que a todos lo van a disfrutar. Hablar de este negocio y otras cosas que hablamos siempre es lindo. De esto se trata justamente la industria de reuniones. Relaciones personales, intercambio de conocimiento, intercambio de la vida misma. Eso es lo que mantiene esa llama encendida de este negocio. Así es. Sí, y platicar de tus anécdotas, de todo lo que has aportado a la industria, no nos daría para un solo capítulo, nos daría para una temporada, pero para eso tenemos tus libros y agradecemos el tiempo que... No, en los libros no hay muchas anécdotas. Curiosamente, los libros de texto que escribí no hay, pero tengo anécdotas que, bueno, estamos terminando el programa, no lo voy a contar, pero me han llamado de muchos países por el famoso tema de la exoneración tributaria para la industria de reuniones. Últimamente he tenido reuniones con Colombia, con Chile, con varios países que me han consultado. Y todos me preguntaron cómo logramos, esta es una anécdota real, cómo logramos extender la exoneración tributaria de las salas a los demás servicios. ¿Sí? Y yo lo conté y no tengo vergüenza en contarlo. Se hizo en Uruguay el Congreso Mundial de la Suprema Corte de Auditores y el host, o sea, el anfitrión, era la Dirección General de Impuestos de Uruguay, ¿correcto? Claro. Con la cual habíamos tenido tratativas el año anterior para lograr la exoneración de salas. Cuando fueron a pagar la cuenta, que ellos eran los que pagaban, estábamos la contadora del hotel, estaba yo y con los auditores de la Dirección General Impositiva, cuando fueron a pagar dije, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Solamente exoneramos el IVA a la sala? Le digo, y sí, pero si todo pasó dentro de la sala. Bueno, es lo que hemos tratado de explicarle, que dentro de la sala está el audio, están las proyecciones, está el coffee break ahí, está todo ahí. Están los traductores, están los intérpretes. Sí, está todo adentro. Si está dentro de la sala, se exonera. Y ahí nació la exoneración general. Pues seguramente platicaremos en algún otro momento contigo, Arnaldo. Hacemos uno solo de anécdotas. Es correcto, eso iba a decir. Bueno, que pasen bien. Gracias. No olviden suscribirse en YouTube a Eventos Latinoamericanos, al podcast. En Spotify también denle suscribir para que cada vez que tengamos una nueva
edición, un nuevo programa, pues les avise y no se lo pierdan. Gracias nuevamente y nos vemos. Muy bien. Gracias. Chao, Chau, chao. chau.